Muy buenas noches con todos en esta exposición muy importante sobre el informe de coyuntura económica, donde se van a presentar los principales indicadores a nivel macro y también a nivel de Perú. Hemos cerrado el primer trimestre 2023, ¿no? Un primer trimestre que pues a todos nos ha movido por diferentes circunstancias, ¿no? Las circunstancias políticas, luego también allí las circunstancias de la naturaleza, con estas sorpresivas lluvias debido al ciclón Yaku, y por ello el Instituto Internacional de Economía y Empresa también expresa su solidaridad con todos estos ciudadanos, nuestros hermanos del norte del Perú. Y en el Instituto Internacional de Economía y Empresa que dirige el doctor Alejandro Narváez, pues nos va a alcanzar información muy valiosa porque las cifras son las que guían. El doctor Narváez Liceras es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, grado que obtiene con la máxima calificación, como es sobresaliente cum laude, y su tesis doctoral, pues, que versa sobre la inflación y estados financieros, el caso de las empresas de América Latina, fue publicada en un libro por el Ministerio de Economía y Hacienda de España. Asimismo, cuenta con un máster en Auditoría Económica y Financiera por el Instituto Universitario de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha recibido importantes premiaciones como la Beca de Cooperación Internacional de España, asimismo un premio internacional del Instituto de Planificación Contable de España igualmente, por su estudio comparativo del leasing financiero en España, Argentina y Perú. Este trabajo fue publicado en una revista española en su momento, y por sus buenos logros liderando, ¿no?, la empresa Petroperú como presidente del directorio, pues fue merecedor de la distinción de funcionario público en el año 2004. Tiene también una amplia trayectoria como catedrático de universidades como la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de San Marcos. Y hacer un agradecimiento especial a BIS Televisión del doctor Néstor Becerra. Él es el director de este canal de televisión, donde se está también transmitiendo en sus redes este importante informe de coyuntura económica. Adelante, doctor Narváez. Muchas gracias. Gracias, doctora Mogollón. Quiero compartir con ustedes y con todos los que nos están siguiendo información que considero relevante, no solamente económica, sino también información social. Los distintos estudios que suelen presentarse también en distintos medios, muchas de ellas muy mediáticos, sin embargo no abordan temas que considero importantes para nosotros, los peruanos, por ejemplo, indicadores sociales, empleo, pobreza, desigualdad, presupuesto, etc. Considero importante esta información que todos debiéramos conocer, cómo se elabora, cómo se construye estos datos, cuál es el nivel de calidad de esta información que nos proporcionan los organismos públicos, las instituciones públicas, en fin. Hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer a partir de la información que yo les voy a entregar. En un esfuerzo, yo creo que bastante merecedor, el Instituto Internacional de Economía y Empresas, que tengo el privilegio de dirigir con un equipo de profesionales, hemos elaborado un vasto estudio que no solamente aborda la economía peruana en sí, sino nos hemos, digamos, también volcado a mirar el panorama de la economía mundial, qué está pasando en otras economías, la economía de América Latina. Y dentro de este estudio nos hemos también preocupado por analizar un poco la evolución de los principales indicadores económicos de una de las economías que está dando mucho que hablar en los últimos tiempos. No solamente India, sino también Rusia. Rusia es una potencia económica, aunque en los distintos medios que solemos ver no se difunde. Rusia tiene 145 millones de habitantes. Es la segunda o tercera economía o tercer país en producción petrolera. Produce más o menos 12 millones de barriles de petróleo diario.
es una potencia alimentaria, es el principal proveedor de fertilizantes en el mundo, es el país con la mayor reserva de gas natural en el mundo, es el país que provee alimentos al mundo, en fin, es el país con la expansión geográfica más grande, es el segundo país después de Estados Unidos en exportación de armamentos, una potencia militar, que ahora mismo está involucrado en una guerra que todos conocemos. Siempre en los distintos estudios de economía y de coyuntura se solía, digamos, soslayar o ignorar esta economía. Yo voy a compartir con ustedes también algunos indicadores de este país. Entonces, empezamos. Perfecto. Bueno, pues entonces, empecemos. Hablaremos sobre la economía mundial, de los principales indicadores de la economía mundial. Hablaré también sobre la economía de América Latina y el Caribe, algunos indicadores relevantes. Luego nos volcaremos a hablar sobre la economía de nuestro país, cuál es la hoja de ruta actual. Y finalmente tendremos algunas conclusiones del estudio que realizamos. Y les entregaré una vastísima bibliografía porque este estudio está basado en muchísimas fuentes de información oficial de instituciones públicas y privadas, de organismos multilaterales, en fin. Y esa creo que es también el aporte de este estudio porque se basa en datos oficiales, datos que están públicamente disponibles. Presenta la evolución reciente y las proyecciones a corto plazo de los principales indicadores macroeconómicos globales, acompañadas de notas explicativas a las mismas. Ustedes encontrarán en cada una de las imágenes que les voy a presentar una explicación breve de qué es exactamente lo que pensamos de los distintos indicadores que se ofrecen. Una parte importante de este informe está dedicada al seguimiento de los principales agregados macroeconómicos y sociales de nuestro país. El informe de coyuntura económica del Instituto es una publicación digital trimestral cuya finalidad es acercar a usuarios públicos y privados información relevante desde un enfoque economicista que permita contribuir en la toma de decisiones, como lo ha señalado muy bien la doctora Mogollón. El informe fue elaborado con datos disponibles al 31 de marzo del 2023. No obstante, recogimos como primicia el último informe de coyuntura y de proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional, que acaba de publicarse exactamente el 4 de abril, y oficialmente se ha presentado este informe en la reunión de primavera, reunión anual de primavera del Fondo la próxima semana. Esto lo estamos incorporando en este estudio. Nuestra advertencia, y quisiera que esto quede claro, el Instituto Internacional de Economía y Empresa no hace predicciones propias sobre el crecimiento de la economía peruana. Las recogidas en el presente informe han sido publicadas por diversos organismos internacionales, entidades públicas y privadas, y como tales son citadas en este informe. Bueno, entonces empezamos con la economía mundial. El gráfico en realidad se explica por sí solo. Lo que hemos hecho en este primer gráfico es presentar la evolución del Producto Bruto Interno Mundial, publicado por 4 instituciones de reconocido prestigio, ¿no? De reconocida solvencia, de reconocido rigor. El Banco Mundial, por un lado, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la CEPAL. Son las 4 instituciones que a mí me inspiran confianza y por ello recogimos los pronósticos o las previsiones de la economía para el año 2023 y 2024. Bueno, como ustedes fácilmente podrán ver, el año 2022 ha sido un año muy complicado, un año donde la inmensa mayoría de economías han estado mal, después de un repunte, yo diría, muy positivo que se dio en el año 2021. Y que para este año 2023 los pronósticos son realmente muy pesimistas. El último informe del propio Fondo Monetario Internacional señala que la economía global en su conjunto crecería por debajo del 3%. Y este crecimiento ligeramente se recuperaría el año 2024 y 2025. Hay una serie de razones que argumenta el propio Fondo Monetario Internacional en el sentido de que
estamos asistiendo a una escalada del conflicto geopolítico, el aumento de la Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Todos estos factores podrían empujar a la economía mundial a una recesión en lo que resta de este año y quizá los primeros meses del año 2024. Hemos seleccionado las principales economías del mundo, entre las que ustedes pueden ver en esta imagen. Está Estados Unidos, que este año 2023 crecería apenas un 0.4%. Es el último dato, el dato más fresco de la FED, de la Reserva Federal Americana. La eurozona igualmente crecería un modesto 0.8%. China, de acuerdo a los pronósticos tanto de la OCDE, del Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional, estaría en torno al 5.3%, aunque los propios voceros oficiales de China sostienen que la economía china este año alcanzaría 5.5%. Rusia, la economía del que comenté al principio, el país del que comenté al principio, tendría una caída de menos 2.5% este año. Los pronósticos han sido muy pesimistas por organismos multilaterales. Sin embargo, la respuesta, la política económica manejada en medio del conflicto de Rusia ha sido magnífico por la cantidad de paquetes de medidas, de sanciones que ha sido, digamos, merecedor este país en los últimos prácticamente casi 2 años, desde el año 2000, todo el año 2022 y lo que va de este año. India es la economía más potente, la que está dando mucho que hablar. Se espera que este año 2023 crecería en torno a 5.9% y que el año 2024 se dispararía un poco más, ¿no? Estaría en torno a 7.1% según los datos más fresquitos, datos que tienen ustedes a pie de este cuadro, tanto el Banco Mundial, que es el informe de marzo del año 2023, la FED, que es también de marzo del año 2023, es decir, información fresca, oportuna, para que cada una de las personas que estén viendo esta presentación puedan sacar sus propias conclusiones. La inflación mundial es una de las variables más importantes, la que se preocupa siempre la macroeconomía. La macroeconomía habla siempre de crecimiento económico, empleo y inflación. Esta variable, bueno, pues creo que ha sido muy discutido, muy comentado en los últimos años. El año 2022 ha sido el pico de crecimiento de la inflación, según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En el año 2022, el 7.6% según el Banco Mundial. Esto hace ver de que las políticas monetarias que aplicaron los distintos bancos centrales pues para combatir o de alguna forma frenar el crecimiento de los precios, también tiene sus efectos perversos, como que estamos en este momento asistiendo a una especie de recesión o antesala de una recesión económica mundial. Para este año, teóricamente, según los pronósticos, la inflación global llegaría a 6.6%, según el Fondo Monetario, y el Banco Mundial estima un 5.2%. El año que viene habría una, digamos, reducción de esta inflación, 4.3 para el fondo y 3.2 para el Banco Mundial. Estos son los pronósticos que hace para la inflación de lo que va 2023-2024. Sin embargo, consideramos nosotros de que esto es una proyección bastante optimista si tomamos en cuenta las distintas crisis a las que estamos asistiendo globalmente, ¿no? Hay una crisis alimentaria, hay una crisis migratoria, hay una crisis bélica, hay una guerra fría de por medio entre, ya decía hace un momento, entre China y Estados Unidos. Hay un conflicto geopolítico que está escalando continuamente. El conflicto que actualmente existe entre Rusia y Ucrania ya no es solo entre Rusia y Ucrania, sino es Rusia y Occidente, y eso sin duda puede traer aún todavía mayores desastres en la economía mundial. La inflación de algunos países seleccionados en el periodo 2018-2024, podemos aquí observar, 2022 siempre es el pico. Estados Unidos llegó a una inflación récord de 6.5%, de la eurozona 9.2%. Tenemos China 1.8%, es un país que ha manejado muy bien su política de precios.
Rusia 11.9%, que sería un poco el país con una tasa más alta, a India con 5.72%. Casi todos los pronósticos, tanto del banco como del Fondo Mundial para este año 2022 son bastante positivos, bastante más optimistas, como pueden ustedes ver aquí en este gráfico, en esta penúltima columna. Estados Unidos tendría una, digamos, tasa de inflación de apenas 3.3%, cosa muy improbable, teniendo los niveles que actualmente se tiene. ¿Por qué? Porque hay, una fuerza importante de demanda de empleo. Se estima que es muy robusta el empleo en Estados Unidos, estamos hablando de 3.5% de la PEA. Por lo tanto, hay una demanda creciente, la economía está en auge y eso haría que los precios en ese país subirían. En la eurozona está la tasa de inflación en torno a 6%, que tampoco creo que se cumpla este año. China es el que mejor maneja, como decíamos antes. Rusia está en torno a 6.2%, a India está en 5.8%. Los pronósticos para el año 2024 son, yo creo, bastante, digamos, optimistas, porque aún no se sabe. Como los ciclos económicos están cambiando continuamente y a una velocidad de rayo, es muy difícil prever de qué pasará el año 2024 a la luz de lo que se está observando en el plano geoeconómico y geopolítico. Otro dato que nos interesa conocer tiene que ver con la política monetaria, tasas de política monetaria, lo que llaman también tasas de referencia de los bancos centrales. En este gráfico mostramos la evolución de la tasa de algunas economías. En principio es pico alto, esta línea elevada representa la evolución de la tasa de referencia de Rusia, ¿no? El Banco Central de Rusia supo manejar, pero esto responde a ese fenómeno que ya más o menos conocemos, de que en febrero del año 2022 Rusia intervino o declara la guerra a Ucrania, pues eso generó un aumento importante del precio del dinero en ese país. Luego empezó a caer. Luego tenemos India, que está en torno a 6.5%, Rusia 7.5%, Estados Unidos 5%, el último incremento de tasa de referencia de Estados Unidos. Luego China está en 3.65%, prácticamente esta tasa se ha estancado en los últimos años. Y finalmente tenemos esto es de Europa, de la Unión Europea. Esta línea naranja representa la evolución de la tasa de política monetaria de la eurozona. Este es el comportamiento de estas economías, de sus tasas de referencia interbancaria. No se sabe si estas tasas se mantendrán durante los próximos meses de lo que va de este año. Hay una preocupación creciente, sobre todo con esta crisis bancaria que se dio en Europa y Estados Unidos, que todos más o menos conocemos lo que ha sido. Ahora sí, miramos un poquito la economía de América Latina. Vamos a ver. Como siempre, nos importa mucho su crecimiento económico. Hemos seleccionado las principales economías para ver qué país está gestionando mejor su economía, cómo se va a comportar dicha variable durante este ejercicio y lo que sería el año 2024. Nuestro país, en un último reporte, el reporte del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con el dato de primicia que se lanzó el 4 de abril para el fondo, pero va a crecer 2.4%. Y el año 2024 sería 2.8%, incluso hace una proyección hasta el año 2025 que también sería de 2.8%. El resto de las economías van a estar incluso peor. Es el caso de Brasil, 0.8% este año apenas, prácticamente una economía en recesión. El año que viene podría haber una ligera recuperación, alcanzaría el 2%. México también va a tener una caída muy fuerte con respecto al ejercicio 2022, el 1.5% sería este año, y el próximo habría una ligera recuperación de 1.8%. Chile sería un país que entrase en crecimiento, o diríamos, de crecimiento de menos 0.7%, y luego daría un salto significativo el año 2024. Colombia igualmente está muy mal, 1.1%. El año 2024 habría una ligera recuperación
de 2,8%. Argentina, prácticamente un país en crisis, con unas inflaciones espectaculares, con un tipo de cambio igualmente muy volátil y una tasa de interés que bordea más o menos el 70% de su tasa de referencia interbancaria. Y el año 2022-24, mejor dicho, Argentina podría recuperarse, llegaría a un 2% de crecimiento. Fíjense cómo cayó desde 10,3% que fue en el año 2021 a 5%, 5,2% en el año 2022 y luego una caída brutal para este año 2023. Toda la presentación estará colgado en la página web del instituto, por lo tanto todos podrán acceder tranquilamente a este estudio. La inflación en América Latina ha sido muy fuerte en el año 2022, luego ha habido una caída, o por lo menos se proyecta una caída significativa para este año, más o menos igual para el año 2024. Hay varios estudios, como el propio Banco Central estima que este año Perú tendría una tasa de inflación del 10%, del cual hablaremos un poquito más cuando nos volquemos al caso peruano. El país que tenía la tasa de inflación más alta en América Latina sería México, este año 8,4% y Chile 7,7%. Bueno, esto va a depender un poco cómo se va moviendo el precio del petróleo en los próximos meses. Si estamos en una crisis energética importante como consecuencia de la reducción de la producción de petróleo que anunció Arabia Saudita, eso podría golpear tranquilamente los precios y entonces nuevamente los bancos centrales se plantearán la necesidad de incrementar la tasa de interés referencial. Tasas de política monetaria de algunas economías más importantes. Brasil tiene una tasa de 13,75%, es el precio del dinero, ustedes saben perfectamente, lo fija el Banco Central de cada país. Colombia tiene 13% para este momento, en este caso al 31 de marzo de este año. Chile tiene 11,25%, lo tienen por aquí. Luego está, por aquí. Luego está México con una tasa de 11,25, está Perú finalmente con 7,75. Perú no se ha movido desde enero, en enero fue el último incremento de 25 puntos básicos. El tipo de cambio, bueno, el mejor comportamiento han tenido las divisas de México y Perú con respecto a otras divisas de Chile, Colombia, Brasil, Argentina. ¿No? Ha habido una apreciación significativa de nuestra divisa y también el peso mexicano, ¿no? Hay varias cosas que hay que considerar al respecto. Recordemos que el dólar es una divisa como cualquier otra que tiene un precio y ese precio fluctúa en función a la oferta y demanda en torno a esa divisa. Pero como el grueso de los bancos centrales intervienen en el mercado de divisas, porque el mercado de divisas no es un mercado libre puro y duro, entonces el precio de esa divisa se altera. El desempleo en países seleccionados de América Latina, el país con una tasa de desempleo más alta al cierre del año 2022 está Colombia con 11,2%, como lo ven en este gráfico, se explica casi por sí solo este gráfico. Seguidamente está Brasil con 9,3% y nuestro país, digamos, al cierre del año en 7,8%, dicho desempleo, es decir, peruanos que no tienen trabajo o que están buscando trabajo. El año 2024 podría ser un mejor año, porque aparentemente va a haber una ligera mejora del crecimiento económico. Bueno, vamos a ver, según algunos datos estadísticos que ofrecen instituciones oficiales de nuestro país, pero según el reporte del Fondo Monetario, nuestra economía va a tener un peor comportamiento este año que el año pasado y un poquito mejor el año 2024. La deuda pública de países seleccionados, esto es un gráfico que muestra la evolución de la deuda pública de las principales economías de América Latina. Nosotros tenemos al año 2021 35,9% del Producto Bruto Interno. ¿Esto a cuánto representa? Pues habría que echar cuenta. Más o menos nuestro PIB está en torno a 900.000 millones de soles o 240.000 millones de dólares. Si sacamos el 35%, pues estamos hablando de una, digamos, de una deuda en valores absolutos de más o menos 50.000 millones, 60.000 millones de dólares. El país que tiene la tasa de deuda más alta es de Brasil. Brasil tiene 93%, seguido de Argentina con 80%. Luego está Colombia con 64%, la tienen por aquí. Está también México con 57%. Y un poquito por encima de nosotros se encuentra Chile con 36,29% de su Producto Bruto Interno, representa la deuda pública de esos países.
El déficit público, que también es un dato relevante para conocer cómo está marchando la economía de los distintos países, también de los países seleccionados, pero tiene la tasa, digamos, de déficit pública más baja en el año 2021, un menos 2,5%. Brasil 4,2%. El país que tiene un déficit fiscal más alto es, evidentemente, Chile, 7,49%, seguido por Colombia de 6,84%. El año 2020 la tasa de déficit público se ha disparado porque fue un año de COVID, el año de la crisis sanitaria mundial, por lo tanto todos los países se han encargado de gastar más para de alguna forma mitigar los efectos de esta crisis. Pero en el año 2021 ha habido un buen crecimiento económico, ha habido un repunte de la economía global y como consecuencia de ello también los déficits públicos se han achicado. La presión fiscal, o también conocida como presión tributaria de los países más importantes de América Latina, pues se muestra en este gráfico. Según el estudio, que a mí me parece muy riguroso de la OCDE, Perú en el año 2020 había tenido una presión tributaria de 15,2% del Producto Bruto Interno. Aquí la tiene, ¿no? Y el año 2021 sería 16,1%. Los otros países tienen mejores niveles de presión tributaria. El país que tiene una presión tributaria más alta en América Latina es curiosamente Cuba. Cuba tiene 37,5% de presión tributaria y el país que tiene menos presión tributaria es Guatemala con 12,5%. El promedio de presión tributaria en la OCDE es 33,5%. 33,5%. Y Cuba está por encima incluso del promedio de la OCDE. El país que tiene una alta presión tributaria en América Latina es sin duda Brasil. Brasil tiene un 33,9%, prácticamente un poquito más que la media de la OCDE. Otro dato relevante es la pobreza monetaria en los principales países de América Latina. El Perú tiene una pobreza monetaria el año 2020 de 30,1%, luego se ha reducido en el 2021 como consecuencia de la recuperación económica del año 2021 a 25,9%. Otros países con tasas más altas de pobreza el año 2021 es México, que tiene 40,3%, Argentina 37%, Colombia 39%. Teóricamente, Perú es el país que tiene menos pobreza dentro de este grupo de países, Chile con 10,8%. La pregunta que uno se plantea es por qué Argentina, siendo un país con mejor calidad de vida, con mejores condiciones, incluso con una economía más potente, pues tenga más pobreza que el nuestro. A lo mejor sus estadísticas son diferentes que las nuestras, pero valdría la pena investigar un poquito más al respecto. Bueno, la economía peruana, rapidito, el PBI de Perú es la que se muestra en este gráfico. Ya dije la primera parte, hay varias instituciones multilaterales que han anunciado de que nuestra economía este año va a tener un comportamiento pésimo. Ya lo he dicho, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 2,4% apenas. Se ha reducido esto, que antes tenía 2,6%, ahora se ha bajado a 2,4%. El año que viene sería un poquito más, 2,8%. Y el Fondo Monetario Internacional, 2,6%. Prácticamente este año sería un año de, digamos, un crecimiento muy mediocre, que no serviría prácticamente para reducir la tasa de pobreza que tenemos en el país. El año 2024 sería ligeramente mejor, según los distintos pronósticos, pero las inversiones privadas, la demanda de consumo privado, según las cifras que recientemente ha publicado el Banco Central de Reserva en su reporte de inflación de marzo de este año, pues tampoco son tan optimistas, tampoco son tan alentadores. La inflación de nuestro país en los últimos años, exactamente en los últimos 7 años, 2018-2024, proyectado el año 2024, la inflación anualizada es 8,67. Ya este es un dato histórico. ¿Por qué dato histórico? Porque recoge inflación de abril del año 2022 a marzo del año 2023. 8,67. El BCR proyecta 3% para este año, es una proyección, y el MES proyecta 3,5%. Es la proyección. Estos dos últimos BCR, tanto el MES proyectan, repito, para el año 2023 una inflación de apenas 3% y el MEP 3,5%. La pregunta es si esta tasa se cumplirá. Aparentemente 3% es la tasa meta o la inflación meta que se plantea el Banco Central de Reserva para este año 2023 y 2024. Bueno, pues ya sería bueno, pero cuando uno observa el comportamiento de los precios en los mercados, se da cuenta fácilmente que estas tasas o estos porcentajes no coinciden con lo que ocurre en los mercados. La tasa de política monetaria en nuestro país se ha
ha tenido un comportamiento realmente abrupto durante el año 2022. El Banco Central de Reserva se ha empeñado en subir la tasa de interés 12 veces durante el año 2022. Y lo que ha hecho con esto es encarecer el precio del dinero, es frenar la economía, es endurecer el endeudamiento, es evitar que la gente consuma más, es frenar el consumo, frenar la demanda, frenar los préstamos, frenar emprendimiento, frenar inversiones. Y eso automáticamente paraliza la economía. Y cuando la economía se paraliza, evidentemente hay más desempleo, más empresas quebradas, más empresas cerradas, menos trabajo. Y cuando hay menos trabajo, evidentemente hay más pobreza, más hambre, más desigualdad. Esto es exactamente lo que está pasando en nuestro país. O sea, la preocupación central del Banco Central ha sido atacar la inflación. Pero ese ataque ha tenido otro efecto perverso. El efecto perverso es que frena la economía, enfría la economía, ralentiza la economía. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país durante el año 2022 y lo que va de este año. Ha dicho el propio Banco Central en su último reporte de inflación, no está nada decidido, puede seguir subiendo esta tasa. Si la inflación continúa, sobre todo la inflación subyacente, que no incorpora energía y alimentos, probablemente el Banco Central siga subiendo esta tasa, como lo ha anunciado, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal o el presidente del Banco Central de Europa. Hay un dato que me parece importante, esta tasa activa, tasa pasiva, es la brecha entre lo que los bancos cobran por prestarte dinero, 14%, es una cosa poco real, pero es el promedio, está oficialmente en la información que proporciona la SBS, el propio Banco Central de Reserva, y cuando te reciben tu dinero como ahorro o depósito a plazo fijo está el 3%. Aunque últimamente ha habido esta tasa algunos cambios. Por ejemplo, un banco cuando te ofrece un depósito a plazo fijo por montos mayores a 10.000, a 50.000, a 100.000, te están ofreciendo una tasa del 7.5%, 8% de los bancos pequeños. Sin embargo, cuando te prestan dinero para capital de trabajo, para comprar, digamos, fertilizantes, para comprar abonos, para contratar el actor o para comprar una maquinaria, pues evidentemente la tasa de interés es muy alta, 30, 35%, 40%. No voy a hablar de la tarjeta de crédito, que es otra cosa absolutamente demencial lo que se da en nuestro país. Como consecuencia de estas elevadas tasas de interés que cobran los bancos, la rentabilidad financiera de los bancos durante el ejercicio 2022 han sido simplemente históricos, récord histórico, en torno a 20-25% de rentabilidad financiera. Hay un estudio que hemos hecho en un instituto y eso está publicado y quien tiene interés podía tranquilamente hacerse con ese estudio. Bueno, esto es un gráfico que compara tasa pasiva, tasa activa en moneda nacional, tasa pasiva, tasa activa en moneda extranjera. Esto es otro dato que importa comentar. El tipo de cambio se ha comportado de esta manera desde el año 2010, cada vez más tiene una tendencia positiva, pareciera ser que el sol peruano cada vez se devalúa, y el dólar se aprecia. Pero recuerden ustedes que el mercado de divisas de nuestro país no es un mercado libre, no es un mercado de libre competencia, no es un mercado libre puro y duro, es un mercado intervenido. Es un mercado con una intervención sucia, se llama técnicamente sucia. ¿Y quién lo hace? El Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, para mantener el tipo de cambio dentro de unos rangos establecidos a priori, interviene comprando dólares o vendiendo dólares. Y como consecuencia de esa intervención del Banco Central, pues ahora mismo tenemos una tasa de tipo de cambio de 3.76 soles por dólar al 31 de marzo de este año. El dólar es una divisa como cualquier otra, cuyo precio depende de la oferta y demanda. Por lo tanto, un país que tiene un superávit comercial importante como el nuestro, hay un flujo importante de turismo cada vez más, hay inversiones directas importantes cada vez más, hay unas remesas de dólares cada vez más de peruanos en el extranjero, evidentemente hay más dólares en el Perú, además del dólar negro que existe en los mercados paralelos, ¿no? Debiera ser el precio del dólar mucho más barato si fuese un mercado libre, puro y duro. La presión tributaria, ya lo hemos dicho, la OCDE se ha encargado de hacer un estudio riguroso el año 2020, publicado el año 2021. Para esta institución, nosotros tenemos una presión tributaria muy baja comparado con otros países. Bolivia tiene mejor presión tributaria, Ecuador tiene mejor presión tributaria, y en nuestro país somos muy ineficientes en cobrar a los que deben, en los que debieran pagar sus impuestos, como todo el mundo conoce, las grandes corporaciones. Y esto, según los datos, parece que está aumentando un poquito, y eso tiene que ver con la eficiencia de la SUNAT, tiene que ver también con la formalización de la economía subterránea o la economía informal, que según datos de distintas fuentes, el 25% del Producto Bruto Interno es economía informal, economía negra, economía subterránea. El déficit fiscal en nuestro país es interesante, mira este gráfico, porque aparentemente
vamos a llegar al año 2026 a un auténtico equilibrio. Es decir, lo que gastamos va a ser igual a lo que ingresa o lo que cobramos, ¿no? Realmente espectacular. Esto es lo que los funcionarios de Economía y Finanzas y el propio Banco Central, pues sobre esto sacan pecho y dicen que estos son los sólidos fundamentos macroeconómicos de nuestro país. Pero oye, si tú gastas menos, evidentemente necesitas menos. Eso es una cosa absolutamente elemental, es una cosa de suma y resta. Veremos nosotros en el presupuesto de nuestro país cuánto se gasta y cuánto no se gasta, cuánto devuelven porque no pueden gastar. Entonces, esto de que al año 2026 lleguemos a un déficit fiscal prácticamente cero, pues es realmente espectacular. Esto no es normal. En otras economías, si ustedes observan, no se da este hecho. Por lo tanto, creo que habría que investigar un poquito más cuánto de cierto tiene esto, porque las cifras, como ustedes saben, se puede torturar y cuando las cifras se torturan te pueden dar el resultado que tú quieras. Y eso no es ninguna novedad. No seamos ingenuos. Las cifras pueden decir lo que quieres que te vean. Deuda pública, según los datos que ofrecen distintas fuentes, aquí a pie de este cuadro ustedes pueden observar, por ejemplo, el Perú tiene una deuda pública de 34% del Producto Bruto Interno en el año 2022. Si nosotros montamos o conocemos el monto total de la deuda, del Producto Bruto Interno, pues podríamos más o menos estimar a cuánto asciende la deuda total, es decir, la pública externa y la pública interna. Teóricamente, 50-50% más o menos aquí. La deuda pública externa está expresada en dólares y la deuda pública interna está expresado en soles. ¿Quiénes son nuestros acreedores financieros? Básicamente organismos multilaterales, Fondo, Banco Mundial, BID, CAP, etcétera, etcétera. Pero además de eso, el gobierno central emite bonos llamados bonos del Tesoro Público, que puede ser en dólares y puede ser en soles. Y si es en dólares, coloquen los mercados internacionales, mercados de capitales internacionales, a unas tasas bastante atractivas, a bonos que tienen vencimiento de 10, 15, 20, 30, 40, 50, incluso 100 años. Hace poco el gobierno peruano emitió bonos y los vencimientos superan los 100 años en dólares. Entonces, como consecuencia de estas operaciones de endeudamiento público, tenemos a la fecha 34% de deuda pública del Producto Bruto Interno al 2022. Este gráfico normalmente no se muestra, se desconoce. Porque no sé si hay interés o no hay interés, es finanzas públicas pura y dura. El presupuesto de nuestro país en el año 2022 era el presupuesto inicial de apertura de 197.002 millones de soles. En el año 2023, este presupuesto inicial de apertura llegó a 214.790. O sea, miren esta tendencia. Cada año hay más presupuesto, pero presupuesto nominal, porque estos presupuestos no incorporan la tasa de inflación que cada año se incrementa. El presupuesto inicial modificado, miren ustedes, aquí solamente nos volquemos a los dos últimos años. 2022, presupuesto modificado, 237.720 millones de soles. Y el año actual, 226.936 millones. Ya ha habido una modificación importante. ¿Cuánto se ha modificado? El año pasado se modificó se ha ejecutado 209.946 millones. ¿Cuánto significa esa modificación? Pues bueno, más o menos representa el 20.66%, es decir, en soles, 40.718 millones de incremento presupuestario en el año 2022. ¿Pero por qué hay incrementos o modificaciones continuas? Porque el presupuesto inicial se hace mal. Por lo tanto, se modifica casi continuamente el presupuesto. Y todos saben el camino recorrido para la aprobación del presupuesto público desde que Economía y Finanzas proyecta el presupuesto a partir del marco macroeconómico multianual, pasa a la Comisión de Presupuesto, pasa al Pleno, luego un debate por aquí, debate por allá y terminan aprobando un presupuesto que no se corresponde a lo que realmente necesita el país. Recordar que el presupuesto público es un poco la ideología del partido que está en el gobierno. Y a la luz de estos datos no ha habido cambio significativo. Entonces, si yo gasto menos, evidentemente yo puedo llegar tranquilamente a un déficit fiscal cero, a equilibrio fiscal cero. Si estoy devolviendo, por ejemplo, el año 2022, 27.000 millones, evidentemente he gastado menos de lo que me han presupuestado. Entonces, tranquilamente yo puedo llegar a un equilibrio fiscal. Miren, este gráfico es súper interesante. Que no nos dicen por qué, porque pues es un poco cuasi político este gráfico. ¿Qué cosa se muestra en este gráfico? Se muestra el presupuesto inicial de apertura con estas barritas naranjas,
El Producto Bruto Interno de nuestro país, como se ha ido moviendo a lo largo del tiempo, el PBI del año 2023 se estima en 962.100 millones. Esto está en el marco macroeconómico multianual del MEP. Crecimiento del PIB. ¿Cuánto crece? Crece cada año a este ritmo, ¿no? A este ritmo de 8.3%, el año 2023. Esta línea verde, como ve usted, la tendencia un poco asimétrica, ¿no? No hay un comportamiento descendente ni ascendente, simplemente incluso con una ligera tendencia a la baja. Si yo comparo el PIB con el Producto Bruto Interno, tienen ustedes la última línea de este gráfico. Comparo, insisto, el presupuesto inicial de apertura y digo, ¿cuánto de mi Producto Bruto Interno es mi presupuesto inicial? Y entonces llego a estimar que solo 22% del PIB es el presupuesto. Y este monto se mantiene prácticamente constante en los últimos 5, 6, 7 años. Fíjense ustedes, en el 2014 era 20.7%, 21.4, 21, 23, 21, 21, 24. En el año 2020 se incrementa el presupuesto con el famoso proyecto Reactiva Perú, 21, 20 puntos, prácticamente un poquito más, el año 2023. Pero estos son presupuestos nominales. Si yo acumulo inflación anual de 5%, más 5%, 10%, más 10%, 15%, más 5%, 20%, pues evidentemente pues este presupuesto debiera ser más para mantener el poder adquisitivo del presupuesto asignado cada año. Mercado laboral en nuestro país es otro gran tema que desgraciadamente no se conoce o se conoce muy poco. La población en edad de trabajo en el Perú está más o menos representada en 25.620.000 peruanos. Peruanos en edad de trabajar, es decir, aquellos peruanos que tienen 14 años y más, ¿no? O son potencialmente personas que pueden trabajar. La población económicamente activa, es decir, aquellos peruanos que están trabajando o están buscando empleo, 18 millones. La población que no trabaja, no PEA, que está básicamente compuesto por estudiantes, amas de casa, jubilados, rentistas, etcétera, estamos hablando de 7 millones de peruanos que no producen riqueza, que no crean riqueza, pero consumen. Y según el último informe del INEI, 7.8% de la población económicamente activa de Lima Metropolitana es desempleada. Estas son las estadísticas. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos peruanos realmente crean riqueza? ¿Cuántos peruanos realmente aportan valor al Producto Bruto Interno de nuestro país? Bueno, ahí la tienen. Otro dato interesante que tiene que ver con los ocupados. ¿Cuántos ocupados teóricamente hay? 17 millones ocupados. Pero dentro de esos 17 millones hay personas que están con empleo adecuado, es decir, que tienen derechos sociales, derechos de ley. Pero hay gente desempleada o subempleada. Recuerden ustedes que el subempleo es un dato, un concepto, una categoría que solo existe en pocos países como el nuestro. En Estados Unidos no existe subempleo. Según el último informe del INEI, el 44% de la población económicamente activa es subempleada. O sea, aquellos peruanos que no tienen, digamos, sueldo completo, que no trabajan jornada laboral completa y no tienen ningún derecho. Es decir, tienen empleo precario. Eso es lo que hay en el Perú. Si a ese porcentaje le sumamos a aquellos peruanos que no tienen empleo, lo que llaman desempleo abierto, estamos fácilmente hablando de 48, 50% de peruanos que no tienen trabajo decente. Ya, es el último que quiero compartir con ustedes sobre el tema de la pobreza. Todos los buenos indicadores macroeconómicos de alguna forma tienen que tener su correlato también con los indicadores sociales. La economía crece, pero ese crecimiento tiene que también verse en los mejores niveles de vida de la gente. Según el estudio del Banco Central de Reserva, la pobreza multidimensional está en 36.8%. Es decir, un tercio de la población peruana tiene problemas estructurales: educación, salud y vivienda. Es un estudio fresco, relativamente fresco, 2020-2021, hecho por el Banco Central de Reserva. La población pobreza monetaria, según último dato del Banco Continental Resich, un estudio publicado hace poco, que seguramente las próximas semanas saldrá, se estima que la pobreza monetaria en nuestro país al año 2022 estuvo en 26.3%. Es decir, una cuarta parte de la población peruana está en situación de pobreza. Y quizás sea más. No se olviden ustedes que estos son encuestas. Y como todas encuestas, pues también tienen lecturas, ¿no? Yo creo que la pobreza en el Perú
es un problema estructural que seguramente trae como consecuencia más desigualdad, más hambre, más miseria en millones de peruanos. Ya la Organización Mundial del Comercio y de la Salud ha dicho, la OMS dijo que hay más o menos 16 millones de peruanos en situación de hambre en el Perú, que no es poco. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes y algunas conclusiones. Voy a leer rápidamente porque me importa mucho estas conclusiones que pueden ser útiles para quien tiene interés en estos temas. Digo, pese a la sorprendente resiliencia, esta palabra de resiliencia está muy de moda, ¿no? Quien habla de resiliencia significa que está con lo último de lo último, pero tampoco es así. De los mercados laborales y del gasto de los hogares en la mayoría de las economías del mundo y al impulso de reapertura de la economía china, se prevé que la economía mundial crecerá por debajo del 3% en el año 2023. ¿No? Últimos pronósticos de este mes de abril. La abrupta subida de la tasa de interés de política monetaria de los bancos centrales durante el año 2022 ha sido un freno para la economía general y ha impactado de lleno en la economía de las familias más vulnerables. Como consecuencia de ello, la pobreza y el hambre podrían seguir aumentando, una peligrosa tendencia que se ha acentuado con la crisis del coronavirus. En la medida en que los riesgos de inflación persisten, empujado por la reducción de la oferta del petróleo que acabamos de conocer, los bancos centrales seguirán elevando sus tasas de interés, aunque a un menor ritmo. Una cuarta parte de las economías emergentes corre el riesgo de sobreendeudamiento con probabilidad de caer en incumplimiento. La escalada del conflicto geopolítico que todos conocemos, o por lo menos procuramos conocer, el aumento de la Guerra Fría entre China y Estados Unidos y el cambio de las alianzas globales, y esto quiero subrayar, el cambio de las alianzas globales podría empujar a la economía mundial a la recesión. Mejorar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo implica impulsar la productividad y el potencial de crecimiento mediante reformas estructurales y acelerando la revolución digital, en la era digital. Muchísimas gracias, doctora Mogollón. Perdona que ha habido un paréntesis en el camino, lo siento muchísimo, de verdad. Gracias. Sí, correcto. Justamente, bueno, muy interesante la exposición. Agradecer también a cada uno de ustedes que ha estado pendiente, que ha estado ahí. Incluso, pues, hemos tenido más personas que se conectaron y esto pues a raíz de que el tema es muy importante sobre esta coyuntura económica, el balance o el informe trimestral, ¿no? Ya estamos en abril y siempre es importante conocer qué cifras hemos tenido para saber hacia dónde vamos y tomar las mejores decisiones.